Ya veo que se han conectado, entonces ahora sí aparezco en escena para darles la bienvenida a esta tercera meditación de nuestra jornada espiritual con María de camino, soñando caminos. Ahora, en este momento de la tarde, cuando ya hemos hecho dos meditaciones anteriores, en donde ya nos hemos ido de alguna manera sacudiendo el letargo que nos da vivir al día a día, a la velocidad que nos imponen las circunstancias, y hemos hecho una pequeña pausa para, primero, orar. Segundo, para pensar en Dios. Tercero, para pensar en Dios dentro de nosotros. Cuarto, para buscar a Dios justamente allí donde muchas veces Él se esconde y se muestra, porque no deja de hacerlo, aunque esté escondidito en los pliegues de nuestra intimidad, no deja de mostrarse, no deja de hacerse sentir, no deja de hacerse presente. ¿Y cómo lo hace? Pues hemos descubierto que uno de los lenguajes espirituales que utiliza el Señor para hacerse presente es a través del soñar, de los sueños. Y la Santísima Virgen María nos ha tomado de la mano prestándonos sus sueños para que nosotros descubramos el sueño de Dios en nosotros, para que descubramos el sueño nuestro en Dios y para que podamos ahora, en esta recta hacia el final de nuestro retiro, descubrir coincidencias entre mi soñar y el sueño de Dios. Mis anhelos, mis esperanzas, mis expectativas, mis deseos con los deseos y la voluntad de Dios para mí. Nuestros sueños han de alguna manera, colindar con los sueños de Dios, unirse a los sueños de Dios. Dios tiene para mí un sueño. Dios está soñando. Dios está soñando. Y en su soñar estoy yo en ellos. ¿Y cuál es el anhelo de Dios? Es justamente lo que vamos a tratar de insistir en esta tercera meditación, que vamos a realizarla de vuelta con María de la región montañosa de Judea a Nazaret. Y en ese volver, que no va a ser un tránsito inmediato, nos vamos a tomar un tiempo, porque tenemos que considerar en esta vuelta de María lo que va a enfrentar la Santísima Virgen María a su regreso a Nazaret. Unas preguntas nos hacíamos en la meditación anterior. ¿Cómo se les va a decir a toda la gente que lo que está aconteciendo en este instante en María, sobre todo, es obra de Dios? Isabel no tuvo tantos problemas para para poder compartir con su gente la concepción de Juan. Es decir, a pesar de que Isabel ya era una persona madura, y Zacarías también, vieron que en esta concepción de Juan, en esta familia, en esta pareja, no resultaba ninguna problemática, sino una gran bendición. El mismo Zacarías va a decir, es que Dios se acordó de mí, como tantas veces lo decía el pueblo de Israel. Bendito Dios que se ha acordado de nosotros, se ha acordado de nuestra humillación, de nuestra desgracia, de nuestra tristeza, de nuestra marginación, y nos ha bendecido. Pablo lo va a decir a su manera, sin tomar las cosas como lo tomaron los evangelios para hacer la presentación del Cristo encarnado. Va a decir, se ha acordado de nuestra humillación y ha respondido con su gracia y con su presencia a todo ese tiempo
de dolor y de sufrimiento que veníamos padeciendo al margen o sintiéndonos al margen de la vida en Dios. Entonces, vamos ahora a, con María, soñar el camino de regreso a Nazaret. No sé si les pasó, a mí me pasó un poquito, que haciendo la preparación del retiro y compartiendo las dos meditaciones anteriores, en cierta forma como que hay una tentación de querer prenderse de la realidad y olvidar la realidad, porque la realidad en la que estamos pues suele ser complicada y dolorosa. No es solamente en esta ocasión, sino cada vez que tenemos la oportunidad de separarnos un poquito, de desconectarnos un poquito de lo cotidiano y de entrar digamos, en un ambiente de resguardo, de cobijo, de calor, de candidez. Porque meditar en los sueños es meditar en la realidad del soñar, en la realidad que infunde el descubrirnos en nuestros más íntimos anhelos, en reencontrarnos con nuestros quereres, con nuestros deseos, con nuestras ilusiones, que todo eso se consiente en el soñar, pues nos da un desahogo interior, un bienestar espiritual, que de alguna manera pues decimos, no, yo no quiero, quiero postergar, quiero retrasar mi vuelta a la realidad, porque mi vuelta a la realidad es problemática, porque tengo que enfrentar situaciones que quiero retrasar lo más que se pueda, porque me faltan las fuerzas, porque me falta el entusiasmo, porque me faltan los recursos, tanto materiales como racionales, para comprender y para asumir sobre todo los pasos que necesito dar para resolver las problemáticas que estoy atravesando. Y quizás hay algunas situaciones que esté viviendo que no dependen tanto de mí, y por eso pues miro con esperanza al cielo, pidiéndole a Dios su intervención. No somos omnipotentes y no tenemos necesidad de serlos tampoco. Tenemos a un Dios omnipotente que vela por nosotros y que despierta en nuestro corazón sueños de ternura, sueños de compasión, sueños de misericordia, sueños de bondad, para poder enfrentar cualquier realidad, sin que, aún desgastadas todas nuestras fuerzas, Él nos presta las suyas, para que podamos salir adelante. Y la fuerza del Señor se llama gracia. Y la fuerza del Señor se llama Espíritu Santo. Y la fuerza del Señor se llama fe. Y la fuerza del Señor se llama esperanza. Es la esperanza que justamente está consentida y concentrada en el corazón de María. 3 meses ya pasaron. Nos fuimos con María soñando caminos hacia la región montañosa de Judea. Ahora nos regresamos con María a Nazaret. 3 meses han pasado. Lo dijimos en la meditación anterior. En lo humano todo está sucediendo de la forma natural. Es decir, María está llevando un proceso de embarazo normal y natural y tan corriente, en el sentido de esta palabra, tan corriente, tan común y corriente como el del resto de las mujeres. No hay ninguna excepción. Y aunque nosotros le pongamos la aureola y ese halo de luz a la Santísima Virgen María sobre su cabeza, representando su santidad, ese halo de santidad que sí lo tenía, no se le veía, no era evidente a los ojos de los hombres. Y ya había llegado a los oídos de José rumores tan fuertes que José estaba pensando en su interior repudiar a su esposa
en silencio, en secreto. Ya nosotros pues en algún momento tendremos ocasión para meditar sobre las circunstancias legales en las que se daban este tipo de situaciones. La nobleza de José, que destacan los evangelios, nos dice que se manifiesta en los hechos. Y en el hecho de que aún en medio de las dudas, aún incluso en medio de la herida que está abriéndose en su corazón, José apela al mejor recurso que hay dentro de sí. No es la venganza, no es la rabia, no es el desprecio, no es el desprestigio, ni tampoco el rechazo o infringir dolor en la otra persona que, entre comillas, en este caso en particular, le está infringiendo dolor a él. Entonces, José, según el Evangelio, siendo un hombre bueno, quiere separarse, no va a quedarse allí, quiere separarse de su esposa, pero lo va a hacer en silencio, en secreto, aun cuando en lo público estén haciendo destrozos con ellos, con María, con él, y sobre todo en sociedades en donde la infidelidad se castiga tan duramente con la lengua. Más es el dolor más fuerte es el dolor del que dirán que el otro dolor que atenta contra, digámoslo, contra el orgullo personal. Este hace destrozos internos, el otro es llevadero. Sin embargo, José apela a su más grande fortaleza interior: justicia, ser justo, ser noble y ser bueno. Tres cualidades que nos hablan de que Dios habitaba ya en su corazón. Porque son tres cualidades, tres virtudes que le pertenecen a Dios: justicia, bondad y nobleza. Pero vayamos al texto bíblico, porque ya entendiendo un poquito el argumento de Mateo, ahora es Mateo al que escuchamos, nos vamos entonces a ubicar en el camino de vuelta de la Santísima Virgen María a Nazaret. Y vamos con ella a soñar ese camino de vuelta, para que soñando con María todas estas cosas, también nosotros encontremos los caminos para soñar nuestra vida y sobre todo poder transitar las circunstancias personales que estamos atravesando. Vamos a buscar en nuestra Biblia el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículos 18 al 25. Reitero la cita bíblica. Vamos a buscar el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Oído atento, corazón abierto para recibir la palabra de Dios. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. María, su madre, estaba prometida en matrimonio a José, pero antes de convivir con él, quedó embarazada por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, no quiso denunciarla públicamente, sino que decidió separarse de ella de manera discreta. Estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas reparo en convivir con María tu esposa, pues el hijo que ha concebido es por obra y acción del Espíritu Santo. Y cuando dé a luz a su hijo, tú les pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió en cumplimiento
de lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Una virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo, a quien llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María en su casa. Palabra del Señor. No perdamos lo que hicimos en la meditación anterior de hacer el eco de la palabra. Repetir esas frases, esas afirmaciones, esos párrafos, esas líneas que despertaron una inquietud y que resonaron fuertemente en nuestro interior. No temas, José. Gran parte de los dolores que se infringen en nuestro interior vienen dados por el miedo. No tanto por la herida en sí, sino por el miedo. Entonces, el miedo, una herida que evidentemente es dolorosa, todavía la hace más dolorosa. Un padecimiento que en sí tiene una carga de dolor, el miedo lo vuelve insufrible. Problemas que se van presentando a lo largo de nuestra vida convierten nuestro vivir en algo invivible por miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al desenlace que pueda tener y que vaya a costarnos a nosotros algo que consideramos valioso, miedo al que dirán. Y en esta sociedad tan expuesta y tan pública, nuestros mayores temores tienen que ver justamente con lo que los demás van a decir, con lo que los demás van a pensar, con lo que los demás van a intervenir o van a inferir, van a meterse, en palabras más como que sea, más ramplas, van a meterse en nuestra vida. El miedo. Y el miedo conjugado con el orgullo, y el miedo conjugado con la soberbia, y el miedo conjugado con la desconfianza, y el miedo sumado a la desesperanza, es una combinación espantosamente terrible. Y por eso hace que muchas de las circunstancias que nosotros vivimos sean asumidas como una tragedia y no como una oportunidad. Y nos roben nuestra capacidad de soñar y nos roben nuestra confianza en Dios y nos quiten los deseos incluso hasta de vivir. Nuestra niña María, nuestra dulce muchacha de Nazaret, que se había ido a la región montañosa de Judea y que seguramente aún estando en el cobijo de la casa de Isabel y de Zacarías, quienes mejor entendían la circunstancia y la situación que estaba viviendo, no estaba exenta de la preocupación. ¿Qué le voy a decir a José? Teníamos planes, habíamos hecho sueños personales, nos habíamos quizás en esos días de noviazgo, nos habíamos planteado una vida juntos y habíamos consentido pensarla y planificarla. Tanto así que ya el desposorio, que en aquel tiempo pues constaba no solamente de una boda, sino que también había un proceso de desposorio, que era el establecer el compromiso de boda, justamente el quedar comprometido
quedar comprometida para la boda, que implicaba pues ya un matrimonio de hecho, todavía no de derecho, pero sí de hecho, y imponía a la novia pues las restricciones propias de la mujer casada. Por eso María se encontraba allí, en esa situación. María todavía no estaba conviviendo con José, y es por eso que Mateo se adelanta a decirnos que luego de que todo esto se va dilucidando por la acción y la obra de Dios, José recibe en su casa a María, su esposa. Y estamos hablando pues que en eso que Mateo también es tan sutil al presentarlo, al proponerlo, hubo el matrimonio de María con José, que en ningún momento en los evangelios se detienen a decirnos qué día fue, cuándo fue, cómo estuvo la fiesta, se hacían fiestas. Recordemos que Jesús junto con María, con el tiempo, serían invitados a unas bodas en Caná. Y esas bodas, dependiendo de la condición, del estatus, de las posibilidades también de los que se casaban, eran fiestas que duraban sus días, hasta semana, una semana completa de fiestas implicaban las bodas. Para los demás escasos recursos, no crean que estaban exentos de este agasajo, de esta celebración. Se consentía el ritual propio del matrimonio y la fiesta como tal. ¿Cuándo fue? ¿Quiénes estuvieron? El Evangelio no nos dice, no es importante. A final de cuentas, no es importante. ¿Qué fue lo importante que destacan los Evangelios? Que María dijo sí, la primera implicada en el sueño de Dios, y que José también dijo sí, el segundo implicado en el sueño de Dios. Ambos serían el referente humano necesario, imprescindible para el Verbo encarnado. Y vaya que Dios al soñar sueña en grande. Y sabe también compartir sus sueños con personas que van a soñar a su altura. Y que aún a pesar de las dificultades y los problemas que van a conllevar esos sueños, van a ser personas, como decimos, echadas para adelante, que afrontan justamente los retos que implica pasar de la ilusión del sueño a la concreción del sueño hecho realidad. María venía soñando quizás un poquito más tranquila, sin embargo todavía con un sustito interior en su corazón, cómo iba a tomar todo esto José. Sin embargo, como pasa siempre, las lenguas de los demás son más ágiles que las propias y ya se les habían adelantado. Ya José andaba runruneando internamente todos esos ruidos externos y tratando de debatir en una lucha interior, buscando discernir la solución a esta problemática. Si entendemos a María, María pues venía con la decisión de decir, lo que es para Dios es de Dios y yo soy de Dios. Y a pesar de que lo puedan entender, lo puedan comprender, lo puedan aceptar, me puedan apoyar o no, adelante voy. Así era el temple y el carácter de la Santísima Virgen María. Y así lo fue incluso hasta para soñar sus sueños y para hacerlos realidad. Vamos a mirar un poquito más adelante, haciendo estos brinquitos momentáneos en saltos históricos, pero propios para poder entender más adelante. Simeón le va a decir a María, prepárate María, espadas de dolor atravesarán tu corazón, herirán tu corazón.
Sin embargo, el sueño de Dios en ella era tan grande, tan fuerte, y ella confiaba tan plenamente en él que a pesar de aquel anuncio devastador, María enfrentaría todas las dificultades y todos los retos, porque el sueño de Dios era tan grande y mejor que cualquier otro como para renunciar a él. María vendría soñando todas estas cosas, vendría planteándose cómo se lo voy a decir, cuándo se lo voy a decir, qué palabras voy a utilizar. Y Dios allí, hilando, tejiendo este sueño. María se lo tenía que decir y seguramente hubo una preciosa conversación entre ellos dos. Quiero imaginar esta conversación, quiero soñar esta conversación, quiero escuchar aquellas palabras que se dirían entre ellos, quiero soñar la mirada de José antes que María pudiese decir cualquier cosa. Quiero soñar la mirada de María mirando a José, que no era una mirada de aquella de culpa, de aquella que ha cometido un error, sino aquella mirada de enamorada intentando encontrar ese amor que en un inicio los llevó a planificar una vida juntos, estando allí, para que ahora pudieran ambos dedicarse a realizar en ellos el sueño de Dios. Eso es lo que quiero imaginar, eso es lo que quiero soñar. Y con esto voy a ir apuntando ya hacia el lugar en donde se va a realizar nuestra meditación personal. Difícil, lo hemos dicho, es sobrellevar una vida de dificultades, de problemas, de desafíos que a veces superan nuestras fuerzas, de retos que a veces sobrepasan nuestras capacidades, o creemos que están por encima de nuestras capacidades, porque a veces incluso hasta nos subestimamos a nosotros mismos en nuestra propia condición. El sueño de Dios y el sueño que sueña Dios con nosotros atraviesa por todas esas dificultades, pero no atraviesa solo, atraviesa con nuestra intervención, con nuestra acción. Entonces necesitamos elevar nuestro para que soñando los sueños de Dios, haciendo los sueños de Dios, nuestros sueños puedan materializarse, concretarse, hacerse realidad. Mírate, y ahora sí, directo al punto más, digamos, lo más intenso de nuestra reflexión. Mírate en tu vida hoy. Contempla el entorno en el que estás. No puedo adivinar qué está sucediendo contigo. No puedo exponer y traer a la luz tus miedos y tus temores. Tampoco puedo estremecer, o quizás eso sí lo puedo hacer, estremecer tu conciencia para que te des cuenta de que gran parte del dolor del que hoy te quejas es porque has olvidado soñar el sueño de Dios y te has dejado atrapar por tus miedos, por tus temores. Yo no digo que esos no sean reales y de que no estén presentes, ahí están, y que no tengan razón de ser.
Yo no te voy a decir, deshazte de tus miedos, porque eso no es fácil. Eso no es sencillo. Hay que afrontarlos. Hay que prepararse. Hay que ir a las montañas de Judea para encontrar la fortaleza de aquellos que te pueden comprender y de aquellos que te pueden entender, el impulso e incluso el apoyo, el sostén de estas personas. Pero también necesitas descubrir la presencia de Dios, lo que Dios te va diciendo, lo que Dios te va revelando, lo que Dios te va mostrando. No lo deja de hacer y está allí en tu interior, hablándote como le hablaba José. Un recurso muy lindo, es decir, que un ángel se le apareció a un ángel se le apareció a José en sueños y le reveló una verdad que hasta ese momento era desconocida para José e era inimaginable incluso para José. ¿Quién se iba a suponer, ni en los más locos pensamientos, que en ese momento lo que a ellos les estaba aconteciendo era obra de Dios? Abrirse al plan y al proyecto de Dios no es sencillo, no es fácil. Sin embargo, Él mismo nos da las herramientas y los recursos espirituales que necesitamos para afrontar toda realidad, toda adversidad, toda dificultad, toda problemática e incluso lo que a nosotros nos puede parecer definitivo, también para atravesar lo definitivo. Ahora, justo ahora, en este momento, nos recogemos en nuestro interior. Ha llegado el momento de sacudir un poco aquello que nos está robando el sueño o que nos está limitando en nuestra capacidad de soñar. De sacudirlo, de ventilarlo, de quitarle a nuestros sueños ese revestimiento de miedos, de temores, de angustias con los que se ha escondido, en los que se haya escondido, ahogándose en nuestros sueños, y confiar un poquito más en Dios. Por eso necesitamos, una vez más, mirar lo que Dios nos ha venido diciendo. Y nos ha venido diciendo en las circunstancias en las que estamos en este momento, para que, mirando los signos, las huellas de estos acontecimientos, podamos descubrir el gran sueño de Dios en mí, o sea, en ustedes, en cada uno de nosotros. Ha llegado el momento de revestirnos de la gracia de Dios y del Espíritu Santo y afrontar el gran desafío de soñar el sueño de Dios. Pero para eso necesitamos volver a Nazaret con María. Dios infundirá palabras, Dios infundirá ideas, Dios infundirá dones, cualidades, talentos. Dios también inspirará en el funcionar de nuestra cabeza las soluciones que necesitamos. Dios nos dará su gracia y Dios despertará un nuevo vivir en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios necesita espacio. Entonces hay que de alguna manera, pues hay que afrontar el gran desafío de quitarle espacio, el espacio que le hemos dado a esos miedos que nos paralizan, para que pueda entonces
consentirse en nuestro interior el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es grande. Y el sueño de Dios nos va a llevar a lugares. Mejor no me adelanto. Ahí se los dejo porque este va a ser la temática de cierre de nuestro retiro de hoy. Y para que echarles a perder la sorpresa, ¿cierto? Entonces, para su meditación, de aquí hasta las 6. Volver sobre el texto bíblico que acabamos de compartir y que es justamente la inspiración de Dios en nuestro corazón. Entonces volvemos sobre el texto de Mateo en el capítulo 1, versículos 18 al 25. Y luego de haber meditado en este texto, vamos a preguntarnos, ¿qué herramientas me ha proporcionado, qué herramientas espirituales me ha proporcionado Dios para vencer mis miedos y afrontar las circunstancias que están infringiendo dolor en mí y que me mantienen paralizado? Que esta meditación sea de gran provecho para todos. Entonces, los dejo para que puedan proceder. No olviden de tener su momentito de oración y de ponerse en las manos del Señor. Nos vemos entonces a las 6.